Continuamos entonces hablando sobre el poder del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como habla la palabra de Dios. Los creyentes predicaron el Evangelio y fueron a Samaria y Éfeso, son bautizados con el Espíritu Santo después de su conversión. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, que hubo una persecución y los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio, personas llenas del Espíritu Santo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y sucedían señales, prodigios y milagros, porque Felipe había sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban en agua hombres y mujeres. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo. O sea, que Felipe los bautizaba en agua como señal de que se habían arrepentido, se habían convertido y que tenían ya el Espíritu Santo en ellos y eran templo del Espíritu Santo. Pero después vino Pedro y Juan y les impusieron las manos para que sean llenos del Espíritu Santo y de poder de Dios. Entonces, vamos a ver Hechos 19:1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Apolos era un predicador que conocía solamente el bautismo de Juan, que debían arrepentirse y bautizarse en agua. Fue tomado aparte por dos discípulos del apóstol Pablo y le explicaron bien exactamente el camino de Dios y entendió lo que estamos explicando, pero quedaron ciertos discípulos allí en los cuales Pablo se encontró y vio que le faltaba algo. Entonces ellos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: Juan el Bautista los bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en agua. Fueron bautizados, se convirtieron a Jesús, aceptaron a Jesús, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. Y después, Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dos señales externas del poder de Dios, dos dones del Espíritu Santo: profetizar y hablar en lenguas. Empezaron a fluir a través de ellos y ya recibieron el poder para actuar con el verdadero poder de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, al imponer el apóstol Pablo las manos, estas personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas y también profetizaban. Algunos dicen que magnificaban a Dios, otros estaban llenos de alegría, otros tomaban a los cristianos que estaban como borrachos por la sensación de alegría, o a veces el poder del Espíritu Santo era tan fuerte que los hacía caerse o levantarse. Entonces, pero esos son señales externas del bautismo en el Espíritu Santo, o sea, de ser completamente llenos del Espíritu Santo. Esa es una señal externa. Estar lleno de alegría, de gozo, de paz, hablar en lenguas, profetizar, son señales externas. Entonces, también en Hechos 10, del 1 al 48, tenemos un caso especial en que Cornelio y su familia creyeron
y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo casi simultáneamente. O sea, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo casi simultáneamente. El apóstol Pablo también recibió de esta manera el bautismo en el Espíritu Santo. Fue Ananías, un enviado de Dios, a ver dónde estaba Saulo de Tarso, y él estaba orando y ayunando en una casa. Saulo de Tarso fue San Pablo después. Él tuvo un encuentro con Jesús, él se convirtió a Jesús, y Ananías es mandado por Dios, por Jesús, para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, entrando en la casa donde estaba Saulo, dice Ananías: el Señor que se te apareció durante el camino que ibas a Damasco, cuando ibas a Damasco, ahora me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo, para que imponga las manos sobre ti y que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, él recibió el bautismo en el Espíritu Santo y también habló en lenguas, porque 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, él había recibido el bautismo en el Espíritu Santo con Ananías, y entonces él también había hablado en lenguas, y cuando estaba explicándole en la carta a los Corintios cómo manejar el tema del hablar en lenguas, que no hablen todos al mismo tiempo, que hablen por turno, que uno interprete, todas esas cosas, él le dice: yo tengo peso para hablar de esto porque hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. O sea que San Pablo hablaba en lenguas y mucho. Entonces, también en Hechos 10:1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Se le aparece un ángel y le dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de otro Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Envía soldados para que vayan a traer a Pedro. Pedro tiene una visión de Dios para confirmar que tenía que ir, y comienza a hablar y le dice a Cornelio y a todos, le empieza a predicar el Evangelio. Entre otras cosas, le dice en Hechos 10:38, dice: ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De esta manera Jesús dijo que todos nosotros recibiríamos ese mismo poder para hacer las mismas cosas y aún mayores, dijo en San Juan capítulo 14, versículo 12. Entonces Dios ungió, le dice Pedro, a los, a Cornelio y a sus amigos y a sus parientes que estaban allí reunidos, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo oprime, ojo, y solamente una persona llena del Espíritu Santo puede liberar a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él y en él. Y dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y entonces allí, cuando le habla a Cornelio y a todos los que estaban allí, que podrían recibir el perdón de los pecados cuando creyeran en Jesús, ahí creen. Y entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles judíos que habían venido con Pedro se quedaron asombrados de que también sobre los no judíos se derramase el don del Espíritu Santo,
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los que no eran judíos, Cornelio y los soldados romanos y los parientes, recibieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo e inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificar a Dios. Porque eso es también una de las señales externas, que la persona, al ser llena del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo magnifica a Dios, uno siente un deseo tremendo de magnificar a Dios. Y claro, una persona que no entiende nada, que no sabe de todo esto del Espíritu Santo, quizás ve a una persona arrodillada magnificando a Dios y dice, este tipo se está pasando de vueltas, está medio enloquecido, está místico o algo así. Pero eso es lo normal dentro de nuestro medio, en los medios carismáticos, en los medios pentecostales, donde el Espíritu Santo llena a las personas por la imposición de manos, por la predicación o por la disposición también y la sed de Dios que tienen las personas que están allí escuchando el mensaje. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo se puede recibir, por supuesto, cuando uno es ya creyente, cuando tiene sed de Dios, cuando lo pide, y cuando alguien lleno del Espíritu Santo le impone las manos, puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. O mientras está escuchando sin imposición de manos la enseñanza sobre el bautismo en el Espíritu Santo, la persona puede ser llena del Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas y magnificar a Dios. Entonces, los no judíos se asombraron de que los judíos se asombraron de que los no judíos por primera vez recibían el Espíritu Santo y se dieron cuenta, el Espíritu Santo no se ve, se dieron cuenta, ¿por qué? Porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, eso es lo más importante que nos relata la palabra de Dios, que uno debe recibir, debe pedir ser lleno del Espíritu Santo o recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hacer otra pausa y continuamos con este programa.